Buenos días a todos y todas, al auditorio virtual de la Feria Perú Conciencia. Es para nosotros un gusto presentar una nueva charla en este auditorio. A continuación tendremos la charla El Alcázar de Minerva, de Roma a Lande, la conformación del primer republicanismo, que estará a cargo del doctor George Lomné. George Lomné es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Gustave Eiffel, donde dirigió la maestría en Ciencias Políticas hasta el 2007. Es especialista en historia cultural y política de la independencia en la zona andina. Se desempeñó de 2007 a 2012 como director del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, en Lima. Sus investigaciones versan actualmente sobre los orígenes culturales del republicanismo, la poética de la libertad y la temática del viaje político en la época de la independencia. Está actualmente de coordinador para las ciencias humanas y sociales del Comité ECOSNOR. Justamente debo señalar que esta charla es presentada por ECOSNOR. Doctor Lomné, bienvenido, buenos días. El auditorio es suyo. Muy buenos días, muchas gracias. Voy a instalar unas imágenes para ilustrar mi charla y arrancamos enseguida. ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación? No, todavía no aparece. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, el Alcázar de Minerva de Roma a Lande, la conformación del primer republicanismo. En el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, ha sido común celebrar conjuntamente la independencia de los países hispanoamericanos y el brote del republicanismo que conllevó. Se ha podido considerar este proceso histórico como una revolución de independencia, cuyos antecedentes habían podido ser locales en cuanto a deseos de emancipación. Por eso menciono en la diapositiva la revolución de los estancos de Quito, la gran rebelión andina suya, los comuneros de la Nueva Granada o las rebeliones de tierra firme. Y a la vez se nos explicó desde el siglo XIX que el republicanismo había sido importado de Estados Unidos o de Francia. En suma, se nos brindaba un esquema de fácil entendimiento. Para decirlo de manera abreviada, los herederos de Tupac Amaru a escala continental habían abrazado unos conceptos políticos radicalmente nuevos que colmaban viejos anhelos meramente sudamericanos. Esta visión de las cosas, al querer celebrar la entrada de Hispanoamérica en la modernidad, afianzó paradójicamente el estatus que Hegel había otorgado a sus habitantes en 1830, o sea, una humanidad que permanecería todavía por mucho tiempo en la infancia y no recibiría sino influencias externas. La lectura podía agradar a Estados Unidos y Francia, pues colmaba sus deseos de superioridad, pero convenía también a unas élites hispanoamericanas, deseosas, yo diría, de un mimetismo absoluto para con los dos supuestos emporios del republicanismo, Filadelfia y París. Pensemos un instante en la celebración republicana que se llevó a cabo en 1889 con ocasión del primer centenario de la Revolución Francesa. ¿Acaso no figuraba la Torre Eiffel, la antorcha de la libertad, difundiendo una luz nueva sobre el orbe entero? Los pabellones latinoamericanos se albergaban al pie de la Torre Eiffel en signo de fraternidad. En los años 1950, dos historiadores, Palmer y Gocho, el uno norteamericano y el otro francés, nos brindaron un esquema analítico mucho más sofisticado, llamado de Revolución Atlántica. En este nuevo esquema, la Revolución Francesa se veía insertada
en un encadenamiento de revoluciones. Lo ven en la diapositiva, empezar en Ginebra en 1768, luego pasar a las 13 colonias, otra vez Ginebra, Irlanda, Países Bajos, y para terminar en Bélgica y luego Francia. La idea de Palmer y de Gocho era que después la revolución iba a pasar a Latinoamérica, o sea, una especie de historia triangular de las ideas y de los movimientos revolucionarios que ellos llamaban Revolución Atlántica. Desde hace unos años, uy, desde hace unos años, este esquema ha sido modificado por la historiografía. Hoy en día, los enfoques historiográficos son los siguientes. Primero, estamos convencidos de la sincronicidad de las revoluciones entre ambas orillas del Atlántico. Creemos en una pluralidad de revoluciones, revolución norteamericana, francesa, de Países Bajos, pero también de Haití o de Latinoamérica, o sea, una pluralidad de modelos. Segundo punto, estamos convencidos que para entender a Latinoamérica debemos colocar su revolución de independencia dentro de un debate más amplio que llamamos euroamericano. Hubo en España, a partir de 1808, una revolución. Hubo también una guerra de independencia en España misma en contra de Napoleón, y no se entiende bien la independencia hispanoamericana sin tener en cuenta la guerra de independencia de los españoles para con Napoleón y su revolución española, que duró 6 años hasta 1814. Tercer punto, independencias en plural. Estamos convencidos hoy en día que lo que pasó en Tierra Firme y el Caribe no tiene mucho que ver al final con lo que pasó en la zona andina, ni tampoco en el Cono Sur. O sea, hay independencias en plural y obviamente también republicanismos en plural. De esos preliminares, quiero sacar una serie de propuestas que van a determinar la manera con la cual les voy a presentar mi charla. Primero voy a tratar de reevaluar el horizonte cultural de la época, el neoclasicismo de la República de las Letras. O sea, quiero tratar de decirles que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, em, no todo el mundo había leído a Montesquieu, a Rousseau o a Thomas Paine, y que a veces hacemos demasiado caso omiso del principal horizonte cultural de las élites letradas urbanas, la mayor parte, o sea, la tradición clásica, la antigüedad romana. Tanto, y eso será el segundo punto de mi charla, quisiera interrogar el impacto que tuvo lo que él llamaría la estética romana de la libertad. Intentaré convencerles que en la época de la independencia hay una especie de fascinación por la definición que los propios romanos habían dado de la libertad en la antigüedad. ¿Por qué esta fascinación? Seguramente por lo que contenía el concepto mismo definido por los romanos y que parecía corresponder a cierta realidad, al menos andina. No sería exactamente lo mismo en el Caribe y en Venezuela. Eh, Trataré finalmente de enseñarles que el desarrollo de los mitos libertadores y en particular el auge de la del libertador, y me ceñiré sobre todo sobre Bolívar, eh, constituye como un punto de llegada. O sea, quiero interrogarme para terminar esta charla sobre la figura de Bolívar como posible figura americana de la República. Entonces, un primer punto consagrado al neoclasicismo de la República de las Letras y decirles que a finales del siglo XVIII el objetivo de las élites era despojarse del barroquismo
y del gongorismo. Me explico. A finales del siglo XVIII hubo un movimiento de reasunción de la antigüedad, de redescubrimiento, de renacimiento de la antigüedad, que caracterizó a Europa, pero también a las 13 colonias norteamericanas. En México, como en Madrid, en París, el buen gusto de los griegos y la razón de Roma volvieron a nutrir unas esperanzas de regeneración del mundo. Les puse esta imagen de Minerva que se encuentra en la Academia de San Fernando de Madrid, donde estudió el famoso pintor Goya, y Goya seguramente vio esta estatua frecuentemente porque estaba en la escalera de la Academia. Minerva es esa diosa de la razón, de la sabiduría, que de cierta manera volvió a reinar a finales del 18. Les voy a dar un ejemplo que van a entender fácilmente. La ciudad de Lima sufrió un terrible terremoto en 1746 y ustedes están al tanto de lo que fue la empresa de reconstruir una ciudad de la cual solo quedaban en pie, como decía el cabildo, unas 30 casas. Pablo de Olavide y muchos otros se empeñaron en reconstruir a Lima. Y ustedes lo saben bien, en Lima solo queda una sola iglesia barroca hoy en día, la de los jesuitas, la de San Pedro. Pero la ciudad colonial actual de Lima es una ciudad neoclásica, es una ciudad reconstruida según nuevas normas del pensar, un nuevo pliegue mental. Esta es el otro lado del río Rímac, reconocen la plaza de toros de Hacho y las alamedas que se construyeron en tiempos del virrey Amat. Esta nueva Lima de después del terremoto era una Lima del buen gusto, una Lima neoclásica. El neoclasicismo imperó a finales del 18 por toda la zona andina. En Quito se escribió el Nuevo Luciano de Eugenio Espejo, les hablaré un poco más adelante de este libro, que abogaba para librar a Quito del barroquismo, de las supersticiones, lo que llamamos hoy en día el barroco, pero la voz de la época era barroquismo. En Santa Fe de Bogotá igualmente se escribió este texto, Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al Imperio Aristóteles, de José Domingo Duquesne. Y en Lima, el Mercurio peruano, que también abogó hacia el buen gusto y la razón. Entonces, una verdadera revolución cultural que primero se colocó en el campo de la elocuencia. Había que barrer el gongorismo, o sea, esa manera de hablar de manera circular, de manera enfática, etcétera, como lo explica Espejo, mofándose de la pedantería en Quito en el 79. Y hablando de esa ridícula pedantería que al pesar de todo se mantenía en pie. Él dice en este texto que todavía hay muchos eruditos a la violeta en Quito, muchos pedantes, así ni ahora se ha restablecido en España el buen gusto. Y Eugenio Espejo anhelaba este buen gusto para Quito como el Mercurio peruano lo anhelaba para Lima. En Bogotá lo mismo, esa alegoría del Marqués de Blicteris en el 99, el autor, Duquesne, se mofa de esos petimetres, de esos jóvenes de la élite bogotana que eran señores de la razón raciocinante y raciocinada. Solo eran capaces de producir un tejido monstruoso de latín y castellano. O sea, hay una voluntad de depurar la cultura, de hacerla de un alcance más fácil para, para el pueblo. Les puse dos autores que impactaron mucho a las élites andinas a finales del 18, Ignacio de Luzán, gran poeta español que volvió a traducir la Eneida de Virgilio, y Antonio Capmany de Montpalau, un catalán que escribió Filosofía de la Elocuencia. Ambos querían que
se volviera a hablar el castellano con corrección, sin ningún gongorismo. José Pérez Calama, arzobispo de Quito, también aquí celebrado por el Mercurio peruano desde Lima en el 91, por haber sido un hombre ejercitado en el buen gusto del divino arte de persuadir. Como ven, una revolución cultural que se situaba sobre todo en el campo de la elocuencia, de la retórica, y el inicio de una república de las letras, como puede ilustrarlo ese cuadro español de Luis Paret y Alcázar, un caballero de finales del siglo XVIII leyendo una traducción francesa del Tratado de Cicerón sobre la amistad. Pérez Cálama, el arzobispo de Quito, citando a Nebrija, eh, invitaba a los andinos a poseer en un mismo grado el latín y la lengua castellana, precisamente para pensar de manera más clara. ¿Cuál era el doble rol de la enseñanza del latín a finales del siglo XVIII? El barón de Carondelet, que había sido gobernador de la Luisiana, se hizo presidente de la audiencia de Quito en 1797 y precisamente trató de hacer en Quito una revolución universitaria copiada de la del virrey Amat en Lima y precisamente introducir la gramática de Juan de Iriarte que permitía pensar de manera más clara. La idea es siempre la misma, deshacerse del gongorismo, esa manera de escribir de Góngora del siglo XVII a la cual nadie entendía nada, y deshacerse del barroquismo. Carondelet se encargó de reformar el Colegio de San Fernando en Quito para que este lugar, a imagen de la Universidad de San Marcos en Lima, pudiera enseñar a pensar de manera más geométrica, más cercana a los antiguos romanos. Aquí terminaré mi primera parte. A finales del 18, los eh, miembros de la élite andina, como los autores españoles de quienes hablé antes, están obsesionados por el gusto. Aquí tienen el libro de Voltaire, El Templo del Gusto, que tuvo una enorme influencia a finales del 18, elogio del buen gusto contra el mal gusto barroco. Y les puse al lado el Templo de la Amistad, que existía, que todavía existe en París, pero muy escondido, porque decía Voltaire que al tener un buen gusto, uno podía alcanzar, ingresar al templo de la amistad. O sea, reformar la elocuencia permitía ser un buen republicano. Entonces, un segundo punto sobre la estética romana de la libertad que venía conllevada con esa reforma cultural del buen gusto. Había un montón de tertulias urbanas en la zona andina a finales del 18 y muchas de ellas eran focos de sedición. Por ejemplo, en Bogotá se podía reflexionar sobre versos de Cicerón para hacer política sin parecer que uno hiciera política. Por ejemplo, este hemistiquio de Cicerón, sedant arma togae, cedan la guerra a la toga y la elocuencia y a la elocuencia el laurel. O sea, abandonen la guerra, abandonen el laurel, dedíquense a la toga, o sea, sean abogados como Cicerón, dedíquense a la elocuencia, abandonen las armas y sean más literatos. En Quito había un montón de tertulias, la de Manuel de Santa Cruz y Espejo, conciliábulo de rebeldes, iconoclastas y subversivos, como se describió en la época, donde actuó el famoso José Mejía Lequerica, que precisamente era el mejor profesor de latín de la ciudad de Quito. En esas tertulias, como en la de Manuela Cañizares, donde se fraguó la independencia de Quito en la noche del 9 de agosto de 1809, en esas tertulias se leía a Cicerón, se leía a los autores de la antigüedad y se soñaba con cambiar al orden político monárquico.
Entonces, en Quito y Bogotá se soñaba con un republicanismo de corte romano. Cuando brotó la independencia de Quito en 1809, los patriotas adela esa máxima en latín, muy parecida a la del Congreso de Estados Unidos en el 76, que del conjunto de todos los ciudadanos se forma un solo cuerpo, el ex pluribus unum. Esa máxima no es norteamericana, es de Cicerón. En Santa Fe de Bogotá, lo mismo. Cuando ocurrió la independencia, Francisco José de Caldas, durante la Junta de 1810, acude también a Cicerón para tratar de demostrar que no puede haber libertad sin virtudes. Gran idea de Cicerón. Para que la ciudadanía funcione, hace falta la filia, la amistad cívica. La amistad cívica reposa en la virtud y en una elocuencia pura. Juan de Dios Morales, otro gran prócer de la independencia quiteña, que era oriundo de Medellín en Colombia, hasta lo tildaron de Cicerón de Medellín en el año 1809. Quiero decirles que el movimiento de independencia se fundó quizás más en Cicerón que en las ideas revolucionarias francesas o norteamericanas. Abandonemos a Quito para pasar a Cádiz. En las Cortes de Cádiz me consagré hace unos años con Scarlett O'Fellan a estudiar los diputados americanos en Cádiz. Uno de ellos, peruano, Vicente Morales Duárez, no paró de utilizar a Cicerón también y a otros autores latinos para brindar esta idea de que debía haber igualdad entre americanos y españoles en las Cortes. El famoso debate sobre la igualdad de representación en las Cortes, que fue el debate del 15 de octubre de 1810. Vicente Morales Duárez no paró de hablar en sus discursos de la libertad de los romanos y citaba al Código del Derecho Romano de Justiniano, hablando de esa libertad, facultad natural, que cada, cada uno tiene de hacer lo que le plazca, al menos que la fuerza o la ley se lo impidan. O sea que los límites de la libertad desde los romanos eran el derecho, pero el derecho hay que respetarlo, salvo si lo escribió obviamente un rey absoluto, y la fuerza ilegítima de quien podría ser un déspota. Nuestro diputado peruano no paró de también mencionar a Juan de Solórzano y Pereira, famoso autor del siglo XVII, que condenaba la división de la sociedad andina en dos repúblicas, la de españoles y la de indios. Eso se había planeado en el siglo XVI por Juan de Matienzo y otros juristas, apartar españoles e indios, la república de españoles en las ciudades, la de indios en el campo. Juan de Solórzano había abogado en el siglo XVII para una sola república. Este autor fue nuevamente muy citado entre 1810 y 1812 en la ciudad de Cádiz y muy en particular por este diputado peruano. Quisiera ahora, en un tercer punto, un epílogo quizás más largo que un epílogo normal, hablarle de Simón Bolívar y discutir de si fue o no, o si es o no, una figura americana de la República. Les digo eso porque en Francia tenemos a Mariana, los norteamericanos tienen a la figura femenina de Columbia, los alemanes tienen a Germania. Muchos pueblos han figurado la República con una figura femenina y en Latinoamérica la República comúnmente es un hombre. ¿Por qué será? Quisiera llamar su atención primero en un hecho que muy poca gente ha podido fijarse en él. Cuando salió por primera vez la Biblia en lengua castellana, cuando fue traducido la Vulgata de San Jerónimo en 1795, no para de aparecer la voz del libertador en esta Vulgata. En el Antiguo Testamento
también en el Nuevo Testamento, verán que la voz del libertador de su pueblo, del redentor y del libertador de Israel, no para de aparecer, pero vinculadas con Dios, con Moisés o con Cristo. Si se interesan en la voz de libertador, que aparecía en Cicerón precisamente. En Cicerón, libertador o liberator en latín designaba Bruto el joven, quien había asesinado a Julio César, y también a Casio, nuestros héroes, decía Cicerón, en una traducción que volvió a hacer la monarquía española en 1797. La voz misma de libertador, liberator en latín, aparece en Tito Livio, pero esta vez vinculada con Bruto el anciano, es decir, otro héroe romano, el que había matado al rey etrusco Tarquinio, librador de la ciudad o librador de la tierra. Esta también es una traducción española de 1793. Y en Tácito, lo más interesante es que libertador, en Tácito, es un cualificativo siempre vinculado con Júpiter. En Tácito, libertador no está vinculado con un mortal, siempre con el dios Júpiter. ¿A partir de cuándo se le llamó a Bolívar libertador? A partir de la campaña admirable de 1813, cuando la Municipalidad de Caracas, en su acta del 14 de octubre, decidió que no se podía ver con indiferencia al héroe libertador, con el solo carácter de brigadier, por lo cual se le debía aclamar con el sobrenombre de libertador de Venezuela. Eso es puro latín, el cognomen de liberator, para que use de él como de un don que consagra a la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Cuando Bolívar entró en Bogotá en 1819, después de la batalla de Boyacá, se le pintó este cuadro Pedro José Figueroa. Es muy interesante ver que la Asamblea de Notables de Bogotá, que había encargado el cuadro a Figueroa, le había pedido pintar a la libertad sostenida por el brazo del general Bolívar y a sus lados los tres generales de división Soategui, Santander y Sublet. ¿Qué es lo que pintó Figueroa? Un Simón Bolívar con una India, que podría ser una India renacentista, una India identificada con América, pero que hoy en día se identifica con la libertad. Y Figueroa puso como título a su cuadro Post nubila febus, Simón Bolívar, libertador y padre de la patria. ¿Por qué es tan interesante el comentario, el título del cuadro? Fíjense, el general Santander, que en el año 20 todavía no es el gran rival de Bolívar, le escribió a Bolívar a través de la Gaceta de Colombia una carta oficial. En ninguna ocasión como en esta merece vuestra excelencia tan justamente el nombre glorioso de Padre de la República. La República de Colombia es la hija única del inmortal Bolívar. Deben interrogarse, ¿por qué le dice a Bolívar el general Santander, usted merece y debe llamarse Padre de la República? Precisamente para que no se llamara Padre de la Patria. Padre de la Patria era el apodo que se daba al rey de España, como se daba en la antigüedad al emperador Augusto. O sea que la ruptura moderna, la verdadera innovación, era llamarse Padre de la República. Si usted se hace llamar Padre de la Patria, usted se coloca en los pasos del rey, en los pasos de Augusto. Miren, eso es un libro que se leía mucho a finales del siglo XVIII. Diálogos sobre la utilidad de las medallas antiguas, escrito por un inglés, Addison. Y en este libro, Addison eh, estudiaba todas las medallas y las monedas de la antigüedad. Y nos decía Addison, ¿cómo se le representó al emperador Augusto en la antigüedad? Se lo llamaba en las medallas restitutor orbis terrarum y se añadía libertas restituta seculum aureum. O sea, Augusto, has
regenerado al mundo, has restituido al orbe y has restituido a la libertad. Eres un libertador y empiezas una nueva edad de oro para Roma, un siglo de oro más exactamente. Y al mismo tiempo, en otras medallas, se le decía Divus Augustus Pater, o sea, eres padre de la patria, eres Divus, o sea, eres divino, y eres Augusto, estás en plena gloria, Divus Augustus Pater. O sea que nos dice Addison que en la época, en la antigüedad romana, Augusto se lo llamaba libertador y padre de la patria. Quiero terminar con esta, muy sencilla, para decirles que Bolívar, a pesar suyo en gran parte, se quedó preso de un dispositivo de la gloria monárquico que hizo de él a la vez un campeón de la República, pero quizás el último rey de América, un rey augusteo. Muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias a usted, doctor Lomné. Sin duda alguna, una charla muy interesante y también muy oportuna en este auditorio virtual de la Feria Perú Conciencia. Hemos quedado encantados con esta presentación acerca de Minerva como símbolo de la razón y cómo se comprueba que fue una cadena de eventos y diferentes revoluciones encadenadas, eh, tanto en Europa como en América. Eh, Ahora, por favor, estimado público, permítanme invitarlos a la siguiente charla, que será a las 10 de la mañana, cómo la ciencia puede ayudar a prevenir desastres. Estará a cargo de Dani Escipión y esta charla es presentada gracias al Instituto Geofísico del Perú. Mientras tanto, le damos nuevamente el agradecimiento al doctor Lomné. Muchísimas gracias, doctor Lomné, a nombre del CONCITEC por estar en Perú Conciencia. Muy buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.